El rosario en la lluvia. La lluvia caía como puñaladas sobre las calles de Tepito esa noche de octubre. Yo corría por los callejones empedrados, con mis tenis gastados, chapoteando en los charcos sucios que se formaban entre los puestos cerrados del mercado. Mi corazón latía tan fuerte que creí que se me iba a salir del pecho. Tenía las manos vacías, completamente vacías. Los cabrones me habían quitado todo. La bolsa con las ganancias del día, mi celular descompuesto, hasta los dulces que me quedaban para vender mañana en el metro. Me llamo Lupita Ramírez. Tengo 28 años. Y esa noche pensé que ya no iba a llegar a casa para ver a mi Brandon. Mi niño de 9 años que siempre me esperaba despierto, sin importar lo tarde que fuera, porque sabía que su mamá regresaría. Siempre regresaba. Pero esa noche, con la lluvia pegándome en la cara y el miedo corriendo por mis venas como veneno, no estaba tan segura. Los dos lacras que me asaltaron se habían ido corriendo hacia el otro lado, riéndose como hienas. Y yo me quedé ahí parada en medio de la tormenta, empapada hasta los huesos. No tenía ni para el camión de regreso. Tendría que caminar desde Tepito hasta la vecindad de la colonia Doctores, bajo esa lluvia del demonio que parecía no tener fin. Fue entonces cuando lo vi. Brillaba entre la basura acumulada en la esquina de una calle sin nombre, justo al lado de un puesto de tacos que ya había cerrado. Al principio pensé que era un pedazo de vidrio, reflejando la luz amarillenta del único farol que funcionaba en toda la cuadra. Pero cuando me acerqué, temblando de frío y de coraje, vi que era un rosario. No era cualquier rosario. Las cuentas eran de un negro profundo, como de obsidiana, y brillaban con una luz que no venía de afuera sino de adentro. La cruz no era la típica cruz católica que uno se imagina. Era más ancha, más pesada, y tenía grabada la figura de una calavera con una túnica. La Santa Muerte. Lo agarré sin pensarlo. Estaba tibio, a pesar de la lluvia fría que nos empapaba a los dos. Me lo colgué del cuello y lo escondí debajo de mi blusa. Por primera vez en toda la noche, sentí algo parecido a la paz. El camino a casa se me hizo eterno, pero ya no sentía tanto miedo. Cada vez que alguien se me acercaba en la oscuridad de las calles, yo apretaba el rosario contra mi pecho y la persona se alejaba, como si hubiera cambiado de opinión de repente. Llegué a la vecindad cerca de las 2 de la mañana. Subí las escaleras de concreto hasta el segundo piso y abrí la puerta de mi cuartito con la llave que siempre cargo, amarrada con un listón rojo en la muñeca. Brandon estaba dormido en nuestra cama. Se veía tan pequeño, tan indefenso, acurrucado con su osito de peluche, que ya estaba todo desbaratado, pero que él no quería que le comprara otro. Me quité la ropa mojada, me puse mi camisón de flores y me acosté a su lado. El rosario se quedó puesto, pegado a mi piel como si fuera parte de mí. Esa primera noche soñé cosas raras. Vi a una mujer alta, vestida de blanco, que me sonreía desde la esquina de mi cuarto. Tenía los ojos muy negros y me decía cosas que no podía entender, pero que me llenaban de una tranquilidad extraña. Me desperté varias veces, pero cada vez que abría los ojos, la habitación estaba normal. Solo Brandon dormido a mi lado y el ruido de la lluvia que siguió cayendo hasta el amanecer. Al día siguiente, cuando me levanté para preparar el desayuno, noté que la veladora de la Virgen de Guadalupe que tengo en mi altar improvisado estaba prendida. Eso me extrañó porque yo siempre la apago antes de acostarme, por seguridad. Brandon tampoco la había prendido porque él nunca toca mis cosas religiosas. Mamá, anoche soñé que una señora muy bonita venía a visitarnos, me dijo Brandon mientras se tomaba su vaso de leche con chocolate. Traía un vestido blanco y me dijo que ya no te iban a hacer daño. Se me pusieron los pelos de punta. Brandon siempre había tenido sueños raros, desde pequeñito, pero nunca les había hecho mucho caso. Esa mañana, sin embargo, algo era diferente. La manera como me miraba, como si supiera cosas que no debería saber. ¿Qué más te dijo la señora? Le pregunté tratando de que no se me notara la preocupación. Que el collar que traes puesto es muy especial, que lo cuides mucho y que nunca se lo enseñes a nadie. Me toqué el rosario por encima de la blusa. ¿Cómo podía Brandon saber que lo traía puesto si estaba escondido? Le dije que se apurara para el desayuno, porque se le iba a hacer tarde para la escuela. Pero durante todo el día no pude quitarme de la cabeza sus palabras.
Esa tarde, cuando regresé de vender dulces en el Metro Hidalgo, me encontré con la vecina Yesenia en el patio de la vecindad. Yesenia es de esas mujeres que saben todo lo que pasa en el barrio, que se enteran de los chismes antes que nadie, y que siempre andan metiendo las narices donde no las llaman. Pero esa tarde se veía diferente, nerviosa. Oye, Lupita, me dijo, acercándose como si fuera a contarme un secreto. ¿No has sentido cosas raras últimamente? ¿Cómo qué tipo de cosas? Le pregunté, aunque ya me imaginaba por dónde iba la cosa. Ruidos extraños, puertas que se abren solas, luces que prenden sin razón. Me miró fijamente a los ojos. Algunas vecinas dicen que han visto una figura caminando por los pasillos en la madrugada. Le dije que no había notado nada raro, pero era mentira. Durante los últimos 3 días, desde que encontré el rosario, habían pasado cosas que no podía explicar. La puerta del cuarto se abría sola durante la noche. Escuchaba voces que susurraban oraciones en latín, idioma que yo nunca había aprendido. Las veladoras se prendían sin que nadie las tocara, y por las mañanas siempre encontraba flores frescas en mi altar, flores que yo no había puesto ahí. Lupita, me dijo Yesenia en voz muy baja, si tienes algo que no es tuyo, algo que encontraste o que alguien te dio, mejor regrésalo. Hay cosas que no se deben tocar. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, con el rosario apretado en mi mano, sintiendo cómo las cuentas se calentaban y se enfriaban en ciclos que parecían seguir el ritmo de mi respiración. Brandon dormía profundamente, pero de vez en cuando hablaba en sueños. Decía nombres que yo no conocía y fechas que no tenían sentido. Fue cerca de las 3 de la mañana cuando escuché los pasos en el pasillo. Pasos lentos, pesados, como de alguien que arrastra los pies. Se acercaban a mi puerta. El rosario se puso tan caliente que casi me quemó la piel. Los pasos se detuvieron justo frente a mi cuarto. Lupita, susurró una voz ronca desde el otro lado de la puerta. Abre, necesito hablar contigo. Reconocí la voz de inmediato. Era don Chencho, el anciano indigente que vive en los cartones del callejón de atrás. ¿Pero qué hacía don Chencho en la vecindad a las 3 de la mañana? ¿Y cómo había subido hasta el segundo piso con lo mal que estaba de las piernas? No abrí la puerta, pero sí le hablé a través de ella. Don Chencho, ¿qué hace aquí? Es muy tarde. Ese rosario que tienes... Su voz sonaba diferente, más clara, menos borracha que de costumbre. Yo se lo entregué a la flaca bonita hace 30 años. Se lo di cuando mi hija murió en el hospital, cuando los doctores no pudieron hacer nada por ella. Se me heló la sangre. Don Chencho le decía a la flaca bonita a la Santa Muerte. No sé de qué me habla, don Chencho. Mejor váyase a descansar. Lupita, escúchame bien. Ese rosario te va a proteger, pero también va a atraer cosas. Gente que lo va a querer. Gente que va a hacer cualquier cosa por tenerlo. Cuando eso pase, no se lo des a nadie. Nunca. ¿Me oíste? Los pasos se alejaron lentamente, y yo me quedé ahí sentada en la cama, temblando. Brandon se movió entre sueños y murmuró. Ya se fue el señor, mamá. Dice que no tengas miedo. Al día siguiente fui a buscar a don Chencho a su lugar de siempre, detrás del mercado, pero no estaba. Le pregunté a otros indigentes del barrio y me dijeron que don Chencho había muerto hace 2 semanas, que lo habían encontrado en el callejón, pero que su cuerpo desapareció del servicio forense antes de que pudieran enterrarlo. Esa información me dejó helada durante días. ¿Con quién había hablado esa noche? ¿Qué clase de poder tenía este rosario que llevaba colgado del cuello? Las cosas extrañas siguieron pasando, pero ya no me daban tanto miedo. De hecho, empecé a sentir que el rosario me protegía. Cuando iba en el metro vendiendo dulces, los rateros se alejaban de mí como si hubieran visto al diablo. Los hombres que antes me molestaban con comentarios groseros, ahora bajaban la mirada cuando pasaba. Brandon había dejado de tener pesadillas y ahora dormía tranquilo toda la noche. Fue hasta la tercera semana que apareció el Güero Martínez. El Güero era uno de esos delincuentes de barrio que se creen muy machos porque traen tatuajes y una pistola vieja que probablemente ni funciona. Controlaba algunas esquinas de Tepito y siempre andaba con sus cuates cobrando plaza a los comerciantes. Nunca se había metido conmigo porque yo no tenía un negocio fijo,
Solo vendía dulces en el metro. Pero esa tarde se me acercó cuando yo estaba comprando verduras para la cena. Oye, güerita, me dijo con esa sonrisa babosa que ponen los hombres cuando creen que les tienes miedo. Me dijeron que andas trayendo algo muy especial colgado del cuello. Se me aceleró el corazón, pero no demostré nervios. No sé de qué hablas. No te hagas la pendeja. Todo el barrio ya sabe que tienes el rosario de la Santa Muerte. Ese que apareció después de que mataron al brujo Herrera hace un mes. El brujo Herrera había sido un santero famoso en Tepito. Decían que podía hacer limpias que curaban cualquier mal y amarres que no se podían romper. Lo habían encontrado muerto en su casa, con todos sus altares destruidos y sus imágenes quebradas. La policía dijo que había sido un robo, pero todos sabíamos que alguien había ido específicamente por sus objetos sagrados. Mira, güerita, yo no quiero hacerte daño. Tú tienes un chamaco y yo respeto eso. Pero ese rosario vale mucho dinero y hay gente muy importante que lo está buscando. Dame el rosario y te doy 5,000 pesos. Es mejor negocio que esperar a que vengan otros con peores intenciones. Le dije que no sabía de ningún rosario y me di la vuelta para irme. Pero él me agarró del brazo. Fue entonces cuando pasó algo que nunca voy a olvidar. El rosario se puso tan caliente que pensé que me iba a quemar un hoyo en el pecho. El güero gritó y me soltó el brazo como si le hubiera dado toques. Se quedó viendo su mano con cara de horror, como si hubiera tocado fuego. ¿Qué me hiciste, pinche vieja loca? Tenía la palma de la mano marcada, una marca roja en forma de cruz, como si alguien se la hubiera quemado con un fierro caliente. Corrí a casa sin voltear atrás, pero sabía que el güero no se iba a quedar con las ganas. Tipos como él no entienden de la primera. Esa noche puse una silla contra la puerta y me quedé despierta, esperando. No pasó nada durante 3 días. Brandon siguió yendo a la escuela. Yo seguí vendiendo dulces en el metro. Y la vida parecía haber vuelto a la normalidad. Pero el viernes por la noche, cuando regresaba de trabajar, vi que alguien había estado en mi cuarto. No habían robado nada, pero habían movido mis cosas. Los cajones estaban medio abiertos, la ropa revuelta, mis santos mal acomodados en el altar. Alguien había estado buscando el rosario. Brandon llegó de casa de su madrina 1 hora después. Se veía preocupado. Mamá, anoche soñé que venían hombres malos a buscarte. La señora del vestido blanco me dijo que te dijera que esta noche va a pasar algo importante. ¿Qué más te dijo? Que no tengas miedo, que ella te va a cuidar, pero que después de esta noche todo va a cambiar. No entendí qué quería decir, pero esa noche me acosté con el rosario bien apretado en mi mano y un cuchillo de cocina debajo de la almohada. Si el güero quería venir por mí, que viniera. Ya estaba cansada de vivir con miedo. Fueron las 2 de la mañana cuando escuché que forzaban la cerradura. Brandon dormía profundamente a mi lado, y por un momento pensé en esconderme en el baño, con él hasta que se fueran. Pero algo dentro de mí me decía que ya no podía seguir huyendo. Entraron 3 hombres, el güero y 2 que yo no conocía, pero que tenían cara de ser peores que él. Uno traía una pistola, el otro un cuchillo largo como de carnicero. Se movían despacio, como gatos cazando ratones. «Sabemos que estás despierta, güerita», susurró el güero. «No queremos hacerte daño, pero necesitamos ese rosario. Es la última oportunidad que te doy». Me levanté de la cama despacio, con cuidado de no despertar a Brandon. El rosario se sentía como una brasa contra mi pecho. «¿Qué van a hacer si se los doy?», les pregunté. «Nos vamos y nunca más nos vuelves a ver», dijo el güero. «Te doy mi palabra». Mentía. Lo vi en sus ojos. Mentía y yo lo sabía. Me iban a matar de cualquier manera, rosario o no rosario. La diferencia era que sin el rosario, Brandon se quedaría solo en el mundo. «Está bien», les dije, «pero déjenme sacármelo». Me llevé las manos al cuello como si fuera a quitarme el rosario, pero en lugar de eso, lo apreté con todas mis fuerzas y cerré los ojos. «Santa Muerte», susurré. «Si es cierto que me has estado protegiendo, ayúdame ahora. Protege a mi hijo». El cuarto se llenó de un frío que me caló hasta los huesos. Los hombres empezaron a gritar, pero sus voces sonaban muy lejanas, como si vinieran de otro mundo. Abrí los ojos y vi algo que me quitó el aliento. Una figura alta, vestida con una túnica blanca, estaba parada entre los hombres y yo. No podía verle la cara porque tenía la capucha puesta,
pero sabía que era ella, la Santa Muerte, la flaca bonita, la señora que Brandon veía en sus sueños. Los tres hombres estaban paralizados, con los ojos muy abiertos, como si hubieran visto el horror más grande de sus vidas. El que traía la pistola trató de disparar, pero el arma no funcionó. El del cuchillo se desplomó al suelo, temblando como si tuviera ataques. La figura me miró, y aunque no podía ver su rostro, sentí su sonrisa. Levantó una mano huesuda y me señaló la ventana. Entendí el mensaje. Tenía que irme. Ahora. Cargué a Brandon, que siguió dormido como si nada estuviera pasando, y salí corriendo del cuarto. Detrás de mí escuché gritos terribles, gritos que no sonaban humanos. Corrí por el pasillo, bajé las escaleras y no paré hasta llegar a la calle. La vecina Yesenia me vio pasar corriendo y me gritó que qué pasaba, pero yo no me detuve. Llegué hasta la esquina y me subí al primer taxi que vi. Le dije al chofer que me llevara a la central de autobuses y durante todo el camino, Brandon siguió dormido en mis brazos. Al día siguiente, los periódicos hablaron de tres hombres que habían aparecido muertos en una vecindad de la colonia Doctores. Los habían encontrado en posiciones extrañas, como si hubieran muerto de miedo. Uno de ellos, el que identificaron como el Güero Martínez, tenía un rosario enterrado en las costillas, como si se lo hubieran metido a la fuerza por el pecho. Brandon y yo nos fuimos a vivir con mi hermana a Guadalajara. Le dije que había tenido problemas con unos delincuentes en el Distrito Federal y que necesitábamos empezar de nuevo. Ella no hizo preguntas. El rosario sigue conmigo. Lo llevo puesto día y noche y ya se ha vuelto parte de mí como una segunda piel. Brandon ya no tiene sueños proféticos, pero a veces, cuando estamos solos, me dice que la señora del vestido blanco sigue cuidándonos desde lejos. Conseguí trabajo en una dulcería del centro de Guadalajara. La vida aquí es más tranquila, más segura. Brandon va a una escuela buena y tiene amigos nuevos. Por las noches, cuando lo ayudo con la tarea, él me pregunta si algún día vamos a regresar a México. Le digo que tal vez, cuando sea más grande, cuando las cosas se calmen. Pero en el fondo sé que nunca vamos a regresar. El rosario me salvó la vida, es cierto, pero también me cambió para siempre. Ahora soy parte de algo más grande, algo que no entiendo completamente, pero que respeto. A veces, cuando llueve muy fuerte como aquella noche en Tepito, siento que las cuentas del rosario vibran contra mi pecho, como si me recordaran que la Santa Muerte sigue ahí, cuidándome, protegiéndome. Y yo le susurro una oración de agradecimiento, una oración que nunca aprendí, pero que las palabras salen solas de mi boca, como si alguien más las estuviera diciendo a través de mí. La gente dice que la Santa Muerte es peligrosa, que es del diablo, que no hay que meterse con ella. Pero yo sé que eso no es cierto. La Santa Muerte no es buena ni mala. Es justa. Te da lo que mereces y te quita lo que no necesitas. Te protege si tu corazón está limpio, pero te destruye si tus intenciones son malas. Yo era una madre soltera que trabajaba honestamente para sacar adelante a su hijo. El Güero Martínez era un delincuente que vivía haciendo daño a gente inocente. Cuando nos enfrentamos esa noche, la Santa Muerte decidió quién merecía seguir viviendo y quién no. El rosario sigue siendo tibio contra mi pecho mientras escribo esto. Brandon duerme en su cama nueva, en su cuarto nuevo, soñando sueños de niño normal. Mañana va a ir a la escuela, va a jugar con sus amigos, va a hacer la tarea, va a tener la infancia que yo nunca pude darle en Tepito. Y yo voy a seguir levantándome temprano para ir a trabajar, voy a seguir ahorrando cada peso para su futuro, voy a seguir siendo la mejor madre que pueda ser, porque ahora sé que no estoy sola. Tengo una protectora que no me va a abandonar nunca, una guardiana que cuida mis pasos desde las sombras. La lluvia ha empezado a caer otra vez aquí en Guadalajara. Es una lluvia suave, no como aquella tormenta terrible de Tepito. Pero cuando la escucho contra la ventana, recuerdo esa noche que cambió mi vida para siempre. La noche que encontré el rosario. La noche que la Santa Muerte decidió que yo merecía una segunda oportunidad. Y por eso, cada noche antes de dormir, le rezo una oración de agradecimiento. No la oración que me enseñaron en el catecismo cuando era niña, sino una oración que sale del corazón. Una oración que habla de gratitud y de fe, de protección y de justicia. Porque ahora sé que los milagros existen, solo que a veces llegan vestidos de negro,
en medio de la lluvia, cuando menos los esperamos. La cabaña del Monte de las Ánimas. Nunca creí en esas pendejadas de fantasmas ni santos milagrosos. Soy Miguel, pero todos me dicen el Cholo, y vengo de Nezahualcóyotl, donde los únicos milagros que he visto son sobrevivir al metro en hora pico y que me paguen completa la raya cada viernes. Trabajo de albañil desde los 16, con estas manos callosas que han levantado más muros que los que he derribado en mi vida. Llegué a Valle de Bravo en octubre del año pasado. La constructora nos había mandado a Kevin y a mí para una obra grande, una casa de fines de semana, para un político que quería su refugio lejos del smog chilango. El trabajo estaba bien pagado, 3 semanas mínimo, hospedaje incluido en un hotel modesto del centro. Valle de Bravo siempre me había parecido un lugar de fresas. Pero el dinero es dinero. El primer día todo iba normal. Kevin, mi compa de Iztapalapa, llegó conmigo en el mismo camión. Éramos los únicos foráneos en la cuadrilla. El resto eran locales, que nos veían con esa desconfianza típica de los pueblos cuando llegan los chilangos. Trabajamos duro como siempre, cargando block, mezclando cemento, sudando bajo el sol que se colaba entre los pinos. Fue al tercer día cuando las cosas se pusieron raras. Kevin no llegó al trabajo. Su celular sonaba y sonaba, pero nadie contestaba. El capataz, un güey moreno y serio llamado Don Refugio, se encogió de hombros. A lo mejor se fue con alguna güerita del pueblo, dijo. Ya sabes cómo son los capitalinos. Pero Kevin no era así. Llevábamos trabajando juntos 2 años. Y aunque le gustaba la cerveza y las mujeres, era responsable con el jale. Algo no cuadraba. Esa tarde, después del trabajo, fui a buscarlo al hotel. La recepcionista, una señora gorda con cara de pocos amigos, me dijo que Kevin había salido la noche anterior y no había regresado. ¿No sabe a dónde fue? Aquí no somos celadores de huéspedes, me contestó cortante. Pagó su cuarto hasta mañana. Si no aparece, tendrá que desocupar. Salí del hotel con una sensación extraña en el estómago. Valle de Bravo de noche era diferente al de día. Las calles empedradas se veían más oscuras. Las casas coloniales parecían cerrar los ojos con sus ventanas. Caminé por el centro preguntando en las cantinas si habían visto a Kevin. Un güey alto, moreno, con una cicatriz en la ceja izquierda. Nadie sabía nada. Fue en La Última Copa, un antro medio jodido cerca del mercado, donde una mesera joven me dio la primera pista. Sí, lo vi, me dijo bajando la voz. Estaba hablando con la Nancy. Esa chamaca siempre anda metida en cosas raras. ¿Qué Nancy? Nancy Hernández. Vive por la orilla del pueblo, rumbo al monte. Su mamá vende hierbas en el mercado. Pero ten cuidado, esa familia, se persignó, tienen fama de andar en brujerías. No soy supersticioso, pero en esos pueblos chicos siempre hay historias que te ponen los pelos de punta. Decidí ir al día siguiente a buscar a esa Nancy. Al otro día, después del trabajo, tomé un taxi colectivo que me dejó en las afueras del pueblo. La casa de los Hernández era una construcción de adobe con techo de lámina, rodeada de plantas y hierbas colgadas en manojos. Toqué la puerta de madera carcomida. Me abrió una mujer de unos 40 años, delgada, con el cabello recogido en una trenza gris. Sus ojos eran del mismo color que el cielo antes de la tormenta. ¿Usted es la mamá de Nancy? Doña Natividad Hernández, se presentó. ¿Qué necesita? Le expliqué lo de Kevin. Su expresión cambió, se puso seria. Nancy está adentro. Pase. La casa olía a copal y hierbas secas. Las paredes estaban llenas de imágenes religiosas, vírgenes, santos, pero también otras figuras que no reconocí. En una esquina había un altar con veladoras encendidas y una imagen que me heló la sangre. La Santa Muerte, con su túnica negra y su guadaña reluciente. Nancy apareció desde una habitación interior. Era una adolescente de unos 16 años, muy delgada, con el cabello largo y negro que le cubría parte de la cara. Tenía unos ojos enormes, demasiado grandes para su rostro, y cuando me miró sentí como si pudiera ver a través de mí. «Usted es el amigo del Kevin», me dijo. No era una pregunta. «Sí. ¿Sabes dónde está?» Nancy intercambió una mirada con su madre. Doña Nati suspiró profundo. «Siéntese, joven. Nancy, cuéntale lo que viste». La muchacha se sentó frente a mí,
sin dejar de mirarme con esos ojos que parecían dos pozos negros. Kevin me buscó antier en la noche. Dijo que había escuchado historias sobre la cabaña del monte, la que está por el camino viejo a Colorines. Quería que lo llevara. ¿Qué cabaña? La cabaña del Monte de las Ánimas, respondió doña Nati. Un lugar maldito donde nadie debe ir, especialmente cuando se acerca el Día de Muertos. Nancy continuó. Le dije que no fuera, que era peligroso, pero él no me hizo caso. Dijo que eran puros cuentos de indios ignorantes. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella me dijo que iba a pasar algo malo. ¿Ella? Nancy señaló el altar de la Santa Muerte. La flaca bonita. Ella me habla desde que era niña. Me dijo que su amigo estaba en peligro, pero que había otro que vendría a arreglar las cosas. Un escalofrío me recorrió la espalda. No creía en esas cosas, pero el modo en que la chamaca hablaba era tan natural, tan sincero, que era difícil no tomarla en serio. ¿Dónde está esa cabaña? No vaya, me suplicó doña Nati. Ese lugar está lleno de almas en pena. Hace años, cuando yo era joven, hubo una masacre ahí. Gente que practicaba rituales oscuros, que profanaba lo sagrado. Murieron todos, pero sus espíritus quedaron atrapados. Con todo respeto, señora, yo no creo en fantasmas. Solo quiero encontrar a mi amigo. Nancy se levantó de repente y fue al altar. Tomó un rosario negro que colgaba junto a la imagen de la Santa Muerte. Si va a ir, lleve esto. Y cuando llegue la medianoche, rece. No importa si no sabe las oraciones, solo rece con el corazón. Tomé el rosario. Era pesado, las cuentas parecían hechas de hueso o algo similar. No quería llevarlo, pero algo en la mirada de la muchacha me convenció. Doña Nati me dio las indicaciones para llegar a la cabaña. Quedaba a unos 5 kilómetros del pueblo, por una vereda que se desviaba del camino principal a Colorines. Me advirtió que si no encontraba a Kevin antes del anochecer, regresara al pueblo y esperara hasta el amanecer. Salí de ahí cuando el sol empezaba a ponerse detrás de los cerros. El taxi colectivo me dejó en la desviación del camino a Colorines, y desde ahí tuve que caminar. La vereda era angosta, cubierta de hojas secas que crujían bajo mis botas. El bosque era denso, pinos enormes que bloqueaban lo poco que quedaba de luz solar. Conforme avanzaba, empezó a hacer más frío. Una neblina espesa comenzó a levantarse del suelo, haciendo que la visibilidad fuera cada vez menor. Los sonidos del bosque se intensificaron, crujidos de ramas, movimientos entre los arbustos, y a lo lejos, el aullido de algún animal que no pude identificar. La cabaña apareció de repente, como si hubiera surgido de la neblina misma. Era una construcción rústica de madera y piedra, con un techo de tejas rojas cubiertas de musgo. Tenía 2 ventanas pequeñas a los lados de la puerta principal, como ojos que me observaran en la penumbra. A pesar de que se veía abandonada, había luz adentro. Me acerqué con cuidado. La puerta estaba entreabierta. Empujé despacio y entré. El interior era una sola habitación grande, con vigas de madera en el techo y un piso de tierra apisonada. En el centro había una mesa de madera con restos de velas derretidas. Pero lo que más me impactó fue el fondo de la cabaña. Había un altar improvisado con tablones de madera, y sobre él otra imagen de la Santa Muerte, más grande y elaborada que la de casa de Nancy. Esta tenía una túnica negra bordada con hilos dorados, y en las cuencas de los ojos, 2 piedras rojas que parecían brillar con luz propia. Frente al altar había velas encendidas, velas frescas, como si alguien las hubiera prendido hace poco. «¡Kevin!», grité. «¿Estás aquí?». Solo me respondió el eco de mi propia voz y el viento que se colaba por las rendijas de la madera. Busqué por toda la cabaña. No había más habitaciones, ni sótano, ni lugar donde Kevin pudiera estar escondido. Pero en una esquina encontré algo que me heló la sangre, su gorra de los Pumas, la que siempre traía puesta. Estaba tirada en el suelo, junto a una mancha oscura que parecía sangre seca. En ese momento escuché el primer ruido extraño, un susurro que venía de fuera, como voces que hablaran en un idioma que no entendía. Me asomé a la ventana, pero la neblina era tan espesa que no podía ver más allá de unos metros. Decidí quedarme hasta el amanecer. Si Kevin había estado ahí, tal vez regresaría.
Además, caminar por el bosque en esa oscuridad y con esa neblina era una locura. Prendí mi celular para usar la linterna, pero no tenía señal. La batería marcaba completa, pero la pantalla parpadeaba como si algo interfiriera con la electricidad. Dejé el teléfono en la mesa y me senté en una silla de madera que crujía con mi peso. Las horas pasaron lentamente. Los ruidos del exterior se intensificaron. Ya no eran solo susurros, ahora parecían lamentos, como si alguien estuviera llorando en el bosque. De vez en cuando escuchaba pasos rodeando la cabaña, pasos pesados que se detenían frente a la puerta o las ventanas. A las 11 de la noche, los lamentos se volvieron gritos, gritos desesperados que salían de diferentes puntos del bosque, como si varias personas estuvieran siendo torturadas al mismo tiempo. Me levanté y eché el pestillo a la puerta, aunque sabía que si algo realmente quería entrar, esa madera vieja no lo detendría. Fue entonces cuando recordé el rosario que Nancy me había dado. Lo saqué del bolsillo y lo sostuve entre mis manos. Las cuentas se sentían heladas, más frías que el aire de la cabaña. A las 11:30, los gritos cesaron de repente. El silencio fue peor que el ruido. Era un silencio tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Me quedé parado en el centro de la cabaña, con el rosario en las manos, sin atreverme a moverme. Entonces escuché la voz. Era una voz de mujer, suave pero clara, que venía del altar. Hablaba en náhuatl, en esa lengua antigua que algunos viejitos del pueblo todavía usaban. No entendía las palabras, pero el tono era de súplica, como si estuviera pidiendo algo. Me volteé hacia el altar. Las velas seguían encendidas, pero ahora las llamas eran más altas y se movían sin que hubiera viento. La imagen de la Santa Muerte parecía haber cambiado de posición. Juraría que antes tenía la cabeza hacia el frente, pero ahora la tenía ligeramente inclinada hacia mí. La voz siguió hablando, y de pronto entendí una palabra. Miguel. Me estaba llamando por mi nombre. ¿Quién está ahí?, pregunté con la voz quebrada. La respuesta no vino en palabras, sino en imágenes que aparecieron en mi mente como relámpagos. Vi la cabaña hace años, llena de gente vestida de negro. Vi rituales sangrientos, sacrificios humanos frente al altar. Vi a un grupo de personas del pueblo que llegó a detenerlos. Una pelea violenta, muerte por todos lados. Vi cuerpos enterrados apresuradamente en el bosque, sin bendición, sin paz. Y vi a Kevin. Lo vi llegar a la cabaña 2 noches antes, curioso y burlón. Lo vi encontrar algo en el bosque, tal vez los restos de aquellas muertes antiguas. Y lo vi desaparecer entre los árboles, perseguido por sombras que no eran completamente humanas. Cuando las visiones terminaron, me encontré arrodillado frente al altar, con el rosario apretado entre mis manos. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin que me diera cuenta. ¿Qué quieren de mí?, susurré. La voz respondió, pero ahora hablaba en español, con un acento antiguo. Redención, Miguel. Las almas que murieron aquí necesitan descanso. Tú has sido elegido para dárselo. ¿Elegido por quién? Por la que cuida a los olvidados, por la que protege a los que no tienen protección. Ella me envió a ti. En ese momento, la imagen de la Santa Muerte se iluminó con una luz propia. No era una luz normal, era plateada, como la luna llena, y me llenaba de una paz extraña que contrastaba con el terror que había sentido antes. ¿Qué tengo que hacer? Encontrar los huesos, enterrarlos como es debido, rezar por sus almas. Solo así podrán descansar, y solo así tu amigo será liberado. Kevin está vivo, su cuerpo sí, su alma está atrapada con las otras, hasta que todas encuentren paz. Me levanté temblando. La luz de la imagen se desvaneció, pero las velas siguieron ardiendo. Tomé una de ellas y salí de la cabaña. El bosque había cambiado. La neblina se había aclarado un poco, y ahora podía ver figuras translúcidas moviéndose entre los árboles. No me dieron miedo. De alguna manera, sabía que me estaban guiando. Caminé siguiendo a las sombras durante lo que parecieron horas. Me llevaron a un claro en el bosque donde la tierra se veía removida en varios puntos. Con mis manos comencé a cavar en el primer montículo. No tuve que cavar profundo. Los huesos estaban ahí, blanqueados por el tiempo, mezclados con jirones de ropa antigua. Con cuidado, los fui sacando y colocándolos sobre una manta que había traído de la cabaña. Encontré los restos de 5 personas, hombres, mujeres,
Tal vez algún niño. Todos habían muerto violentamente. Algunos cráneos tenían fracturas, otros huesos mostraban cortes de machete o cuchillo. Cuando terminé de reunir todos los huesos, las sombras me guiaron a otro lugar del bosque, un pequeño promontorio donde la tierra era más suave. Ahí cavé una sola fosa grande y coloqué todos los restos juntos, como una familia que finalmente se reunía. Mientras los enterraba, comencé a rezar. No sabía oraciones formales, así que hablé desde el corazón. No sé quiénes fueron ustedes, ni por qué murieron así, pero merecen descansar en paz. Que Dios, o la Santa Muerte, o quien sea que cuide de los muertos, los reciba con amor. Recé con el rosario negro, pasando cada cuenta entre mis dedos, mientras repetía palabras que salían solas de mi boca, como si alguien más las estuviera diciendo a través de mí. Cuando terminé, el amanecer comenzaba a filtrarse entre los árboles. Las sombras se desvanecieron una por una, pero antes de irse, cada una se acercó a mí y susurró gracias en mi oído. La última en irse fue la voz de mujer que me había hablado en la cabaña. Tu amigo está en el pueblo, me dijo. Despertó esta madrugada en la casa del cura, sin recordar nada de los últimos días. Está bien. ¿Y yo? ¿Qué me va a pasar? Regresa a la cabaña. Tu trabajo aquí no ha terminado. Volví a la cabaña cuando el sol ya estaba alto. Las velas del altar se habían consumido completamente, pero la imagen de la Santa Muerte seguía ahí, ahora con una expresión que me pareció más serena. Me senté frente al altar, agotado. Todo mi cuerpo dolía, como si hubiera cargado bultos de cemento toda la noche. Cerré los ojos solo un momento, y entonces todo se volvió negro. Desperté en el hospital de Valle de Bravo. Doña Nati estaba sentada junto a mi cama, tejiendo algo con estambre negro. ¿Qué pasó? Pregunté con la voz ronca. Te encontraron unos excursionistas cerca de la cabaña. Habías caído por un barranco y te pegaste la cabeza con una piedra. Estuviste clínicamente muerto durante 3 minutos. ¿Muerto? Sin pulso, sin respiración, pero regresaste. Me miró con esos ojos grises que parecían conocer todos los secretos del mundo. Nancy dijo que ibas a regresar. Ella supo que habías cumplido tu misión. Kevin apareció en la casa del padre Anselmo hace 3 días, sin recordar nada. Dice que lo último que recuerda es haber salido del hotel la noche que desapareció. Está bien, preocupado por ti. Me quedé en el hospital 2 días más. Los doctores decían que era un milagro que estuviera vivo, que la caída debería haberme matado. Pero yo sabía la verdad. Cuando salí del hospital, medio pueblo me estaba esperando. Corrió la voz de que había estado muerto y había resucitado. La gente me miraba con una mezcla de respeto y temor. Kevin vino a verme esa misma tarde. No recordaba nada de lo que había pasado, pero me abrazó como si no me hubiera visto en años. ¿Qué chingados pasó, carnal? Me preguntó. Me dijeron que me encontraron dormido en la iglesia, y a ti medio muerto en el monte. No le conté la verdad. ¿Cómo le explicas a alguien que estuvo atrapado entre fantasmas durante 3 días? Le dije que había ido a buscarlo, que me caí y me golpeé la cabeza. Pero Nancy sabía. Cuando fui a regresar el rosario negro, me sonrió con esa sonrisa que parecía guardar 1000 secretos. Se siente diferente ahora, ¿verdad? Me dijo. Tenía razón. Desde que desperté en el hospital, todo se sentía distinto. Los colores eran más intensos. Podía escuchar conversaciones lejanas con claridad. Y a veces, cuando caminaba por el pueblo, la gente me miraba como si pudieran ver algo en mí que yo mismo no entendía. Pero lo más extraño eran los sueños. Cada noche soñaba con la Santa Muerte. No era aterrador. Al contrario, me llenaba de una paz profunda. En los sueños ella me hablaba de otras almas perdidas, otros lugares donde la gente necesitaba ayuda. Tu verdadero trabajo apenas comienza, me decía. Ahora eres mi instrumento en este mundo. Terminamos la obra en Valle de Bravo 2 semanas después. Kevin y yo regresamos a la Ciudad de México, pero yo ya no era el mismo. No podía concentrarme en el trabajo normal. Las voces de los muertos me llamaban desde otros lugares, otras tragedias sin resolver. Renuncié al trabajo de construcción un mes después. Con los ahorros que tenía, renté un cuartito en Nesa y comencé a dedicarme a ayudar a las almas perdidas. La gente empezó a buscarme, primero los vecinos, después gente de otros barrios.
Venían con historias de casas embrujadas, de familiares que habían muerto en circunstancias extrañas y no encontraban paz. Kevin pensó que me había vuelto loco. ¿En serio vas a vivir de hacer limpias y pendejadas de brujo? Me decía. Tú que siempre te burlabas de esas cosas. Pero yo sabía que no era brujería. Era algo más profundo, más real que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. La Santa Muerte me había elegido para ser su intermediario, para ayudar a las almas que la justicia humana había olvidado. Ahora, un año después, la gente de todo el Estado de México viene a buscarme. Me llaman el Cholo de la Santa Muerte, o el Resucitado. Vivo modestamente, cobrando solo lo necesario para sobrevivir. Mi verdadera paga no es dinero, es la paz que siento cada vez que logro ayudar a un alma perdida a encontrar su camino. Todavía sueño con la cabaña del Monte de las Ánimas. A veces en esos sueños vuelvo a ver a las 5 almas que ayudé a descansar. Me sonríen desde lejos, ya en paz, ya libres. Y siempre, al final del sueño, escucho la voz de la Santa Muerte susurrándome al oído. Bien hecho, Miguel, pero hay más trabajo por hacer. Cada mañana despierto sabiendo que mi vida cambió para siempre en esa cabaña perdida en el bosque. Ya no soy el albañil escéptico que llegó a Valle de Bravo buscando trabajo. Ahora soy otra cosa, algo que ni yo mismo entiendo completamente. Pero sé una cosa con certeza. Los muertos no siempre descansan en paz, y a veces necesitan a alguien del mundo de los vivos para encontrar su camino al otro lado. Ese alguien, por razones que tal vez nunca comprenda, resulté ser yo. Y aunque a veces extraño mi vida anterior, esa vida simple donde lo único que me preocupaba era si me pagarían el viernes, no cambiaría lo que soy ahora por nada del mundo. Porque por primera vez en mi vida siento que tengo un propósito real, algo más grande que yo mismo. Y eso, carnal, no tiene precio. La promesa del Rosario Blanco. Mi nombre es Rosa Elena Canul, y hasta hace 6 meses creía que la pobreza era lo peor que podía pasarle a una familia. Vivíamos en una casa de mampostería deteriorada en la colonia San Sebastián de Mérida, donde el calor húmedo se metía entre las paredes agrietadas como una maldición que nunca nos abandonaba. Mis 4 hijos dormían en petates sobre el piso de cemento, y mi esposo Fidel llegaba cada noche oliendo a cerveza y aceite de motor, con las manos siempre sucias y los ojos vidriosos. Yo vendía dulces típicos en el centro histórico, cargando mi canasta de mimbre desde las 5 de la mañana hasta que el sol se ocultaba detrás de las cúpulas de las iglesias coloniales. Cada peso que ganaba se desvanecía como agua entre los dedos. La renta, la comida, los cuadernos escolares de los niños. Siempre faltaba algo, siempre había una necesidad esperando. Fue en una de esas tardes sofocantes de julio, cuando Ismael, el sepulturero del Panteón de San Juan, se acercó a comprarme un dulce de papaya. Era un hombre curtido por el sol, con las manos callosas y una mirada que parecía haber visto demasiadas despedidas. Mientras mordía el dulce, me contó sobre algo extraño que había encontrado esa mañana. Doña Rosa, me dijo, limpiándose el sudor con un pañuelo gastado. Usted, que es una mujer de fe, ¿qué opina de esto? De su bolsillo sacó un rosario completamente blanco, hecho de cuentas de nácar que brillaban con una luz propia bajo el sol inclemente. Las cuentas eran perfectas, sin una sola imperfección, y el crucifijo tenía grabados tan finos que parecían hechos por manos celestiales. Lo encontré en la tumba de un angelito, continuó Ismael, refiriéndose así a los niños que mueren antes del bautismo. Estaba enterrado hace más de 50 años, pero mire, está como nuevo. Ni una mancha de tierra, ni herrumbre en la cruz. Tomé el rosario entre mis manos y sentí una extraña calidez, como si hubiera estado expuesto al sol durante horas. Las cuentas eran suaves al tacto, casi sedosas. ¿Y por qué me lo enseña a mí? Le pregunté, aunque en mi corazón ya sabía la respuesta. Porque usted tiene necesidades, doña Rosa. Y este rosario, bueno, dicen que los objetos que salen de las tumbas de los angelitos traen buena suerte. El niño ya no lo necesita, ¿verdad? La tentación fue más fuerte que mi conciencia. Pensé en mis hijos, en las cuentas pendientes, en la mirada de reproche de Fidel cada vez que le pedía dinero para el mercado. Sin decir palabra, saqué 2 pesos de mi delantal y se los di a Ismael. Él sonrió, pero había algo turbio en esa sonrisa,
como si me estuviera entregando algo que sabía que no debía dar. Solo recuerde, doña Rosa, me dijo antes de marcharse, las cosas sagradas siempre cobran su precio. Esa noche llegué a casa con el rosario escondido en mi blusa. Los niños ya estaban dormidos, y Fidel roncaba en su hamaca con una cerveza vacía en el suelo. La casa olía a humedad y a las flores de bugambilia que se colaban por la ventana rota del cuarto principal. Improvisé un pequeño altar en un rincón de la cocina, sobre una mesa de madera que había pertenecido a mi abuela. Coloqué el rosario blanco junto a una imagen de la Virgen de Guadalupe y encendí una veladora. La llama bailó extrañamente, como si hubiera una corriente de aire que no podía sentir. Los primeros días no pasó nada inusual. De hecho, las cosas parecían mejorar. Vendí más dulces de lo habitual. Fidel llegó sobrio 2 noches seguidas. Y hasta recibimos un dinero inesperado de un primo que nos debía desde hacía meses. Me convencí de que Ismael tenía razón, que el rosario era una bendición disfrazada. Pero fue Luisito, mi hijo menor de 6 años, quien comenzó a notar lo que yo me negaba a ver. Mamá, me dijo una mañana mientras preparaba el desayuno, ¿quién es la señora que viene en las noches? ¿Cuál señora, mi amor? Le pregunté, pensando que había soñado. La que se para ahí, junto al altar, señaló hacia la cocina. Está vestida de negro y tiene un velo que le cubre la cara. Habla muy bajito, pero yo la escucho. Un escalofrío me recorrió la espalda. Luisito no era un niño mentiroso, ni dado a inventar fantasías. Era el más callado de mis hijos, el que se pasaba horas observando a las hormigas caminar por el patio, o viendo cómo se movían las sombras de los árboles. ¿Qué te dice, hijo? Dice que el rosario es suyo, que se lo robamos al angelito y que ella vino a buscarlo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta escuchando cada sonido de la casa, el goteo del lavadero, el crujir de las vigas de madera, el susurro del viento entre las hojas del almendro. Pero cerca de las 3 de la madrugada, escuché algo que me heló la sangre, el llanto de un bebé que venía de la cocina. Me levanté temblando y caminé descalza por el pasillo. La veladora del altar se había consumido completamente, pero había una luz tenue que no podía explicar. El llanto era suave pero desgarrador, como el de un niño que ha estado llorando durante horas sin que nadie lo consolara. Cuando llegué a la cocina, el llanto se detuvo abruptamente. Solo quedó el silencio pesado de la madrugada y el aroma extraño de flores marchitas que no había percibido antes. Los días siguientes, la presencia en nuestra casa se hizo más evidente. Fidel comenzó a quejarse de pesadillas donde una mujer lo perseguía por pasillos interminables. Mis otros hijos empezaron a tener problemas para dormir, y más de una vez los encontré acurrucados juntos en una sola cama, como si buscaran protegerse de algo que solo ellos podían ver. Pero era Luisito quien parecía tener una conexión más directa con lo que fuera que había traído el rosario a nuestra casa. Lo encontraba hablando solo en su cuarto, manteniendo conversaciones completas con alguien invisible. Cuando le preguntaba con quién hablaba, solo me decía, con la señora del velo negro. Dice que está triste porque perdió a su bebé. Una tarde, mientras limpiaba la casa, escuché a Luisito en su cuarto diciéndole a alguien, sí, señora, entiendo. Mi mamá va a devolver el rosario. Ella no sabía que era suyo. Corrí a su cuarto y lo encontré sentado en su cama, mirando hacia la esquina vacía donde solía colocar sus juguetes. Luisito, ¿con quién hablas? Con la señora triste. Dice que usted tiene algo que le pertenece y que si no se lo devuelve, va a tener que llevárselo de otra manera. ¿Llevarse qué, hijo? Luisito me miró con esos ojos grandes y serios que me recordaban tanto a mi difunta madre. A mí, mamá. Dice que si no le devuelve el rosario, se va a llevar a uno de nosotros para que le haga compañía a su angelito. Esa noche tomé una decisión. Esperé a que todos durmieran y me dirigí al altar de la cocina. Tomé el rosario blanco entre mis manos y por primera vez noté que las cuentas no estaban frías como debería esperarse del nácar, sino tibias, como si alguien las hubiera estado sosteniendo. Señora, susurré al aire, si está aquí, si puede escucharme, yo no sabía que el rosario era suyo. Se lo voy a devolver, solo déjenos en paz. Busqué una caja de zapatos y coloqué el rosario dentro, envuelto en uno de mis rebozos más viejos. Planeaba llevarlo de vuelta al panteón la mañana siguiente y colocarlo donde Ismael lo había encontrado. Pero cuando desperté, la caja estaba vacía
y el rosario había vuelto a su lugar en el altar. Las cuentas brillaban con más intensidad que nunca, y junto a ellas había una rosa blanca que no había estado ahí la noche anterior. Desesperada, busqué ayuda en doña Magda, mi vecina de al lado. Era una mujer mayor, viuda desde hacía 20 años, que tenía fama de ser buena rezandera y conocer sobre cosas del más allá. Su casa siempre olía a incienso y hierbas, y más de una persona del barrio acudía a ella cuando tenían problemas que los doctores o los curas no podían resolver. Cuando le conté sobre el rosario y las apariciones, doña Magda me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, como si todo lo que le decía tuviera perfecto sentido. «Ay, Rosa Elena», me dijo finalmente, «te metiste en algo muy serio. Ese rosario no es cualquier cosa. Es un objeto de poder, cargado con el dolor de una madre que perdió a su criatura». Me llevó a su cuarto, donde tenía un altar impresionante que ocupaba toda una pared. Había imágenes de santos que no reconocía, veladoras de diferentes colores, y en el centro una figura de la Santa Muerte vestida con un manto bordado de oro. «La señora que ve tu niño no es un fantasma común», continuó doña Magda. «Es una ánima en pena, una madre que murió del dolor por perder a su hijo y que no puede descansar. El rosario era lo único que la conectaba con su angelito en vida, y ahora lo usa para encontrar el camino de regreso». «¿Qué puedo hacer?», le pregunté, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a brotar. «Hay dos caminos, mija. El primero es devolver el rosario exactamente donde lo encontraron, pero ya viste que ella no lo va a permitir. Se ha encariñado con tu familia, especialmente con Luisito, porque ve en él la inocencia de su propio hijo. ¿Y el segundo camino?». Doña Magda se acercó a su altar y encendió una veladora roja. «El segundo es más peligroso, pero puede funcionar. Tienes que hacer un trato con ella, ofrecerle algo a cambio del rosario y de que deje en paz a tu familia». «¿Qué clase de trato?». «Eso depende de lo que ella quiera. Pero te advierto, Roselena, los tratos con las ánimas en pena siempre tienen un precio alto, a veces más alto de lo que estamos dispuestos a pagar. Decidí intentar primero devolver el rosario por las buenas. Esa madrugada, tomé el rosario y caminé hasta el Panteón de San Juan. Las calles estaban desiertas, iluminadas solo por algunos faroles que parpadeaban débilmente. El cementerio se veía ominoso bajo la luz de la luna menguante, con sus cruces y mausoleos proyectando sombras largas sobre los senderos de tierra. Encontré la tumba del angelito gracias a las indicaciones que Ismael me había dado. Una pequeña cruz de hierro oxidado con el nombre Miguel Ángel Herrera y las fechas que indicaban que había vivido solo 3 meses en 1972. No había flores frescas ni adornos, solo la hierba crecida y una sensación de abandono que me oprimía el pecho. Cavé un pequeño hoyo junto a la cruz con mis propias manos y coloqué el rosario dentro, envuelto en mi rebozo más bonito. «Aquí está su rosario, señora», dije en voz alta. «Ahora déjenos en paz, por favor». Regresé a casa con las manos sucias y el corazón esperanzado. Pero cuando entré a la cocina, el rosario estaba nuevamente en el altar, las cuentas brillando como si hubieran sido pulidas recientemente. A partir de ese momento, las manifestaciones se intensificaron. Los llantos del bebé ya no se limitaban a la madrugada. Los escuchábamos a cualquier hora del día. Las puertas se abrían y cerraban solas. Los platos se movían en los estantes, y una sombra oscura comenzó a aparecer en los espejos cuando menos lo esperábamos. Fidel, que al principio había atribuido todo a mi imaginación y al calor agobiante de Mérida, comenzó a llegar cada vez más temprano a casa, negándose a quedarse solo cuando yo salía a vender. Los otros niños desarrollaron ojeras profundas y comenzaron a tener pesadillas donde una mujer de negro los llamaba por sus nombres. Pero el más afectado seguía siendo Luisito. Pasaba horas hablando con su invisible compañera y comenzó a repetir cosas que una criatura de 6 años no debería saber. Detalles sobre la muerte, sobre el dolor de los que se quedan, sobre lugares a los que va la gente cuando ya no está entre los vivos. Una noche lo encontré en la cocina, parado frente al altar, con los brazos extendidos como si estuviera abrazando a alguien. «¿Qué haces, mi amor?», le pregunté suavemente. «Estoy consolando a la señora triste», me respondió sin voltear.
Está llorando porque extraña mucho a su bebé. Dice que si yo me voy con ella, ya no va a estar sola. Esa fue la gota que derramó el vaso. Tomé a Luisito de la mano y lo llevé lejos del altar. Escúchame bien, hijo. No puedes irte con esa señora, ¿me entiendes? Tu lugar está aquí, con tu familia. Luisito me miró con esos ojos que parecían demasiado sabios para su edad. Pero mamá, ella está muy triste y dice que si no le ayudo, algo malo va a pasar. Las palabras de Luisito resultaron ser proféticas. Durante las siguientes semanas nuestra casa se convirtió en un lugar donde lo imposible era cotidiano. Los objetos se movían solos, las luces se encendían y apagaban sin razón, y el aroma de flores marchitas se había vuelto permanente, mezclándose con el calor húmedo hasta crear una atmósfera casi irrespirable. Fidel comenzó a beber más, llegando a casa completamente ebrio y hablando solo, diciendo que la mujer de negro lo seguía hasta el taller de motos donde trabajaba. Mis otros hijos empezaron a tener problemas en la escuela. Se quedaban dormidos en clase, tenían pesadillas durante la siesta, y más de una maestra me comentó que los veía hablar solos durante el recreo. Pero lo que más me aterrorizaba era el cambio en Luisito. Mi hijo, que había sido siempre un niño alegre y juguetón, se volvió serio y distante. Pasaba la mayor parte del tiempo en silencio, como si estuviera escuchando voces que solo él podía oír. Dejó de jugar con sus hermanos, de reírse de las caricaturas en la televisión, de pedir dulces cuando íbamos al mercado. Una tarde, mientras preparaba la comida, lo encontré parado en medio de la sala, completamente inmóvil, con la mirada perdida hacia un punto que yo no podía ver. Luisito, ¿qué pasa? La señora dice que ya se cansó de esperar, me respondió con una voz que no parecía suya. Dice que si no le devolvemos lo que es suyo, va a tomar lo que le pertenece. ¿Qué es lo que le pertenece, hijo? Luisito me miró directamente a los ojos y por un momento juré que vi a otra persona detrás de su mirada infantil. Un niño, mamá. Ella quiere un niño que le haga compañía a su angelito. Esa noche busqué nuevamente a doña Magda. La encontré en su cuarto de oración, arrodillada frente a su altar, murmurando oraciones en una mezcla de español y maya que no podía entender completamente. Doña Magda, le dije, está empeorando. Creo que va a hacerle algo a Luisito. La anciana se incorporó lentamente, sus rodillas crujiendo por el esfuerzo. Ya era hora de que vinieras, Rosa Elena. La cosa se está saliendo de control, y si no hacemos algo pronto, vas a perder a tu niño. ¿Qué puedo hacer? Dígame, por favor. Doña Magda se acercó a una esquina de su altar, donde tenía una caja de madera tallada. De ella sacó varias hierbas secas, sal de mar y una pequeña bolsa de terciopelo rojo. Vamos a hacer una limpia completa de tu casa, me dijo. Pero antes, tienes que estar preparada para lo que va a pasar. Cuando perturbemos el equilibrio que esa ánima ha creado en tu hogar, se va a enojar. Y un ánima enojada es capaz de cualquier cosa. La noche siguiente, doña Magda llegó a mi casa con una bolsa llena de elementos que yo solo había visto en las películas. Agua bendita, copal, hierbas secas, velas de diferentes colores, y una pequeña imagen de San Miguel Arcángel que, según me explicó, era especialmente poderosa contra las fuerzas oscuras. Comenzamos por la cocina, donde estaba el altar improvisado. Doña Magda esparció sal en las esquinas, mientras yo encendía las velas según sus instrucciones. El rosario blanco parecía brillar con más intensidad de lo normal, como si supiera que estábamos tratando de desafiarlo. Rosa Elena, me dijo doña Magda mientras quemaba copal, quiero que sepas que lo que vamos a hacer puede funcionar, pero también puede hacer que las cosas empeoren antes de mejorar. ¿Estás segura de que quieres continuar? Miré hacia el pasillo donde mis hijos dormían, especialmente pensando en Luisito y en cómo había cambiado en las últimas semanas. Estoy segura. Doña Magda comenzó a recitar oraciones en latín, palabras que resonaban en las paredes de la casa como ecos de una época antigua. Mientras ella oraba, yo sostuve la imagen de San Miguel Arcángel y recé con toda la fe que tenía en mi corazón. Al principio no pasó nada. Luego, gradualmente, comencé a sentir una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Las velas empezaron a parpadear sin que hubiera corriente de aire, y el aroma de las flores marchitas se intensificó hasta volverse casi asfixiante.
De repente, escuchamos un grito que venía del cuarto de los niños. Corrimos hacia allá y encontramos a Luisito sentado en su cama, completamente despierto, pero con los ojos en blanco, como si solo quedara lo blanco de sus ojos visible. «La señora está enojada», gritó con una voz que no era la suya. «Dice que paren o va a llevarse a todos los niños». Doña Magda no se intimidó. Continuó con sus oraciones, pero ahora con más urgencia. Yo tomé a Luisito en mis brazos y sentí como su pequeño cuerpo temblaba como si tuviera fiebre alta. En ese momento, todas las puertas de la casa se abrieron y cerraron de golpe, una y otra vez, creando un estruendo que despertó a toda la familia. Fidel apareció en el pasillo, sobrio por primera vez en semanas, con los ojos llenos de terror. «¿Qué está pasando aquí?», gritó por encima del ruido. Antes de que pudiera responderle, las luces de toda la casa se apagaron de golpe, dejándonos en una oscuridad absoluta. Solo las velas de doña Magda seguían encendidas, creando sombras danzantes en las paredes. Y entonces, en medio de la oscuridad, escuchamos una voz de mujer que parecía venir de todas partes a la vez. «El rosario es mío, el niño será mío, nadie puede detenerme». Lo que siguió fueron las horas más terroríficas de mi vida. Luisito comenzó a convulsionar en mis brazos, su cuerpecito sacudiéndose violentamente mientras repetía palabras en un idioma que no reconocía. Fidel, por primera vez en años, se arrodilló junto a nosotros y comenzó a rezar el Padre Nuestro, con una desesperación que no le había visto nunca. Doña Magda continuó con sus rituales, pero yo podía ver en su rostro que estaba luchando contra algo más poderoso de lo que había esperado. Las velas se apagaban una por una, como si una presencia invisible las estuviera soplando, y el frío había reemplazado al calor agobiante que siempre caracterizaba nuestra casa. «No te lo voy a dar», grité al aire. «Es mi hijo, y no te lo voy a dar». La respuesta fue inmediata. Luisito dejó de convulsionar abruptamente y se quedó completamente inmóvil en mis brazos. Cuando acerqué mi oído a su pecho, no pude escuchar latidos. Cuando puse mi mano frente a su nariz, no sentí respiración. «No está respirando», grité. «Doña Magda, mi niño no está respirando». La anciana dejó sus oraciones y se acercó rápidamente. Puso su oído en el pecho de Luisito y luego chequeó su pulso. Su rostro se puso pálido. «Ha dejado de latir su corazón, Rosa Elena. Tenemos que llevarlo al hospital ahora mismo». Pero yo sabía que ningún doctor podría ayudar a mi hijo con lo que le estaba pasando. Esta no era una enfermedad del cuerpo, sino algo mucho más profundo y oscuro. «No», dije con una determinación que no sabía que tenía. «Esto no va a terminar así». Cargué a Luisito hasta la cocina, donde el rosario blanco seguía brillando en el altar como si nada hubiera pasado. Lo coloqué suavemente en el suelo frente al altar y me arrodillé junto a él. «¿Qué quieres?», pregunté al aire. «¿Qué es exactamente lo que quieres de nosotros?». La temperatura de la habitación descendió aún más, y pude ver mi aliento formando vaporcitos en el aire. Entonces, lentamente, comenzó a materializarse una figura frente al altar. Era una mujer alta, vestida completamente de negro, con un velo que le cubría el rostro pero que no podía ocultar el dolor que emanaba de toda su presencia. En sus brazos sostenía lo que parecía ser un bebé envuelto en mantas blancas, pero cuando miré más detenidamente, me di cuenta de que sus brazos estaban vacíos. «Mi niño», dijo con una voz que parecía venir de muy lejos. «Me quitaron a mi niño y ahora no tengo nada». El rosario era lo único que me quedaba de él, lo único que podía llevar conmigo cuando me fui. «¿Quién te quitó a tu niño?», le pregunté, sorprendida de poder mantener una conversación con ella. «La muerte», respondió. «La muerte me lo quitó cuando solo tenía 3 meses. Yo no pude soportar el dolor y me fui con él. Pero en el más allá, él no estaba. Los niños que mueren sin bautizar van a un lugar diferente, un lugar donde yo no puedo entrar». Comencé a entender. Esta mujer había muerto de dolor por la pérdida de su hijo, pero por las creencias de la época, al no haber sido bautizado, el bebé había ido al limbo, separándola de él para toda la eternidad. «Por eso necesitas el rosario», dije, «para encontrar el camino hacia él». «Sí», susurró, «pero el rosario solo funciona si está bendecido por la oración de una madre. Necesito que una madre lo use para orar por mi niño,
para pedirle a la Virgen que me permita estar con él. Miré a Luisito, inmóvil en el suelo, y luego al rosario que brillaba en el altar. ¿Y si hago eso, dejarás a mi hijo en paz? Tu hijo tiene un don, respondió la figura. Puede ver más allá del velo que separa los mundos. Si me ayudas, yo puedo enseñarle a usar ese don. Puede ser mi mensajero en el mundo de los vivos. No, dije firmemente. Mi hijo tendrá una vida normal. No va a ser mensajero de nadie. La figura se acercó más, y pude sentir una tristeza abrumadora que emanaba de ella como ondas de calor. Entonces déjame llevármelo conmigo. En mi mundo nunca conocerá el dolor, nunca conocerá la pérdida. Será mi angelito para siempre. Ese fue el momento más difícil de mi vida. Tenía que elegir entre perder a mi hijo para siempre o entregarlo a una existencia que no podía comprender completamente. Pero cuando miré nuevamente a Luisito, tan pequeño e indefenso en el suelo frío de la cocina, supe que no podía rendirme. Hay una tercera opción, dije, y no estoy segura de dónde vinieron esas palabras. Yo voy a rezar por tu bebé. Voy a usar el rosario para pedirle a la Virgen que tengas misericordia y que puedas encontrarte con él. Pero a cambio tú tienes que dejar que mi hijo regrese. Y tiene que regresar completamente normal, sin ningún don especial, sin ninguna conexión contigo o con tu mundo. La figura se quedó en silencio durante lo que me pareció una eternidad. ¿Y si mi bebé no está en el limbo?, preguntó finalmente. ¿Y si está en un lugar donde ni siquiera la Virgen puede interceder? Entonces tendrás que aceptarlo y encontrar la paz de otra manera. Pero no puedes quedarte aquí, torturando a familias inocentes y robando niños. Eso no va a traer de vuelta a tu hijo. Tomé el rosario blanco entre mis manos, y por primera vez desde que lo había encontrado, no sentí calidez, sino un frío que me llegaba hasta los huesos. Me persigné y comencé a rezar, no por mi familia, no por mis necesidades, sino por el alma de un bebé que había muerto hace más de 50 años, y por el alma atormentada de su madre. Virgen Santísima, comencé. Te pido por el alma del angelito Miguel Ángel Herrera, que murió sin conocer este mundo. Te pido que tengas misericordia de él y de su madre, que no ha podido encontrar la paz desde que lo perdió. Si está en tu poder, permite que se reencuentren en tu reino celestial. Mientras rezaba, sentí cómo la presencia de la mujer de negro se hacía menos intensa, menos desesperada. Las cuentas del rosario comenzaron a calentarse en mis manos, pero esta vez la calidez era reconfortante, como un abrazo maternal. Recé las 50 avemarías del rosario completo, y con cada oración, la figura de la mujer se volvía más translúcida, menos definida. Cuando llegué al final, cuando recé la última oración, ella se acercó una última vez. Gracias, susurró, y por primera vez, su voz sonaba en paz. Puedo verlo. Está ahí, esperándome. Y entonces desapareció, no de golpe, sino gradualmente, como el humo que se desvanece en el aire. En el momento exacto en que la figura desapareció completamente, Luisito tomó una respiración profunda y abrió los ojos. Pero había algo diferente en esos ojos. Eran completamente blancos, sin pupilas, sin iris, solo el blanco perlado que parecía brillar con luz propia. Mamá, dijo con su voz normal, la voz de mi niño de 6 años. ¿Por qué estás llorando? Porque pensé que te había perdido, mi amor. Le respondí, abrazándolo con tanta fuerza que temí lastimarlo. Yo estaba con la señora triste, me contó. Me llevó a un lugar muy bonito, donde había muchos niños jugando, pero le dije que no podía quedarme porque tú me necesitabas. Entonces llegó una señora muy hermosa, vestida de azul, y le dijo a la señora triste que ya era hora de que se fuera con su bebé. ¿Y qué pasó después, mi amor? La señora triste se puso muy contenta porque pudo cargar a su bebé por fin. Pero antes de irse, me tocó los ojos y me dijo que ahora podría ver cosas que otros no pueden ver, para ayudar a la gente que está perdida como ella estaba. Mi corazón se detuvo. Eso era exactamente lo que había tratado de evitar. ¿Qué clase de cosas puedes ver, Luisito? Mi hijo me miró con esos ojos blancos que ahora parecían contener siglos de sabiduría. Puedo ver a las personas que ya se fueron, pero que no se han ido del todo. Puedo ver cuando alguien está muy enfermo por dentro,
aunque se vea bien por fuera. Y puedo ver las mentiras, mamá. Puedo ver cuando las personas dicen una cosa pero sienten otra. Doña Magda, que había estado observando en silencio, se acercó y se arrodilló frente a Luisito. Niño, le dijo suavemente, ¿puedes ver mi pasado? Luisito la miró fijamente durante un momento largo. Usted perdió 3 bebés antes de que naciera su hija, dijo finalmente. Por eso sabe tanto sobre las ánimas que no pueden descansar. Usted también habló con ellos durante muchos años. Doña Magda se llevó las manos a la boca, sorprendida. Yo nunca había sabido eso de su historia. ¿Y puedes ver si algún día mis ojos van a volver a ser normales? Le pregunté a mi hijo, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. No, mamá, respondió con una honestidad descarnada. Estos ojos son parte del precio que se pagó por salvarme. Pero no te preocupes, no duelen. Y voy a usar este don para ayudar a la gente, como la señora Triste me pidió. Los días que siguieron fueron de adaptación a nuestra nueva realidad. El rosario blanco había desaparecido completamente la mañana después del encuentro, dejando solo una pequeña mancha de humedad en el altar que se secó con el primer rayo de sol. Las manifestaciones paranormales cesaron por completo. No más llantos de bebé, no más puertas que se abrían solas, no más sombras en los espejos. Pero Luisito había cambiado para siempre. Al principio, Fidel se negaba a aceptar lo que había pasado. Insistía en llevar a nuestro hijo con doctores, con especialistas en los ojos, pensando que habría alguna explicación médica para la ceguera blanca que había desarrollado. Pero todos los estudios salían normales. Los médicos no podían explicar por qué Luisito podía moverse por la casa sin tropezarse, por qué podía señalar objetos específicos, por qué parecía ver perfectamente a pesar de que sus ojos eran completamente blancos. Es como si viera con otra clase de visión, me explicó el último especialista que consultamos. Su cerebro procesa información visual de alguna manera que la ciencia médica no puede explicar. La verdad era más simple y más compleja a la vez. Luisito veía con los ojos del alma. Las primeras manifestaciones de su nuevo don fueron sutiles. Me decía cosas como la señora del mercado está muy triste porque su esposo le pega, o el señor que vende periódicos tiene una enfermedad en el pecho que los doctores no han encontrado todavía. Al principio pensé que eran coincidencias, pero cuando empezaron a confirmarse una tras otra, tuve que aceptar que mi hijo de 6 años tenía acceso a conocimientos que no debería tener. Doña Magda se convirtió en su guía no oficial. Venía a visitarnos todas las tardes y le enseñaba a Luisito cómo manejar su don, cómo protegerse de las energías negativas, cómo ayudar a las personas sin lastimarse a sí mismo en el proceso. El niño tiene un regalo muy poderoso, me explicó una tarde mientras tomábamos café en la cocina. Pero los regalos así siempre vienen con responsabilidades. Él va a poder ayudar a mucha gente, Rosa Elena, pero también va a cargar con el dolor de mucha gente. ¿Es justo eso para un niño de 6 años? La justicia no tiene nada que ver con los dones del Espíritu, respondió doña Magda. Lo único que podemos hacer es enseñarle a usarlo bien y asegurarnos de que nunca se sienta solo con esa carga. La primera vez que Luisito ayudó a alguien con su don fue un mes después del incidente con el rosario. Estábamos en el mercado cuando se acercó a una mujer que vendía verduras y le dijo: Señora, su mamá, que ya se fue, quiere que sepa que encontró las cartas de amor que usted escondió debajo del colchón. Dice que está orgullosa de usted por haber sido valiente en el amor. La mujer se puso pálida y comenzó a llorar. Más tarde me explicó que su madre había muerto la semana anterior y que efectivamente había escondido unas cartas de un amor juvenil debajo de su colchón, cartas que había estado demasiado avergonzada para mostrarle a alguien en vida. ¿Cómo pudo saber eso el niño?, me preguntó. Nadie sabía de esas cartas. No supe qué responderle. ¿Cómo le explicas a alguien que tu hijo puede ver a los muertos? Pero esa fue solo la primera de muchas veces que Luisito traería consuelo a personas que estaban de luto. Parecía tener una conexión especial con las ánimas que no podían descansar, y poco a poco, la gente del barrio comenzó a buscarlo cuando necesitaban respuestas sobre sus seres queridos fallecidos. Doña Magda me ayudó a establecer algunas reglas. Luisito solo podía usar su don 2 veces por semana, y solo si la persona realmente necesitaba ayuda.
No queríamos que se convirtiera en un espectáculo o que la gente empezara a verlo como una curiosidad. El segundo milagro fue más dramático. La hija de nuestro vecino de enfrente, una niña de 12 años llamada Carmen, había desaparecido 3 días antes. La policía la estaba buscando por toda la ciudad, pero no tenían pistas. Luisito se acercó al padre de Carmen, un hombre desesperado que no había dormido desde que su hija se fue. «Señor Miguel», le dijo, «Carmen está bien, está escondida en la casa de su abuela, la que vive cerca del cementerio. No se fue por su culpa, se fue porque tiene miedo de decirle algo importante». Miguel corrió a la casa de su suegra y efectivamente encontró a Carmen escondida en el altillo. La niña había huido porque estaba embarazada y tenía terror de decírselo a sus padres. Gracias a Luisito, la encontraron a tiempo y pudieron manejar la situación como familia. «¿Cómo sabías dónde estaba?», le pregunté esa noche. «Su abuelita muerta me lo dijo», respondió Luisito con la naturalidad con que hablaría del clima. Estaba muy preocupada por Carmen y me pidió que ayudara. Pero no todo era positivo. El don de Luisito tenía un lado oscuro que comenzamos a descubrir gradualmente. Podía ver no solo a las ánimas en paz, sino también a las que estaban atormentadas, a las que cargaban culpas, rencores o habían muerto de manera violenta. Una noche lo encontré llorando en su cama, temblando de miedo. «¿Qué pasa, mi amor?». «Hay un señor muy enojado en el cuarto», me dijo. «Dice que lo mataron por dinero y que quiere venganza. Huele muy feo y no deja de gritar». Esa noche tuve que dormir con él, y efectivamente podía sentir una presencia hostil en el cuarto. No podía verla como Luisito, pero el ambiente estaba cargado de una energía furiosa y desesperada. Doña Magda me explicó que eso era parte del precio de su don. «Los niños como Luisito son como faros en la oscuridad», me dijo. «Atraen tanto a las ánimas que buscan ayuda como a las que buscan hacer daño. Va a tener que aprender a protegerse». Me enseñó una serie de oraciones y rituales de protección que tenía que hacer cada noche antes de que Luisito se durmiera. También le conseguimos un amuleto especial, una pequeña cruz de plata bendecida por un sacerdote que había tenido experiencia con casos sobrenaturales. Pero la parte más difícil era el aislamiento social. Los otros niños comenzaron a tener miedo de Luisito cuando se corrió la voz sobre su don. Las madres no querían que sus hijos jugaran con él, pensando que podría ser contagioso o peligroso de alguna manera. Luisito, que había sido siempre un niño sociable, comenzó a pasar más tiempo solo. Lo encontraba en el patio hablando con sus amigos invisibles, prefiriendo la compañía de los muertos a la crueldad de los vivos. «¿Te arrepientes de lo que pasó?», le pregunté una tarde mientras lo veía jugar solo. «A veces», me respondió con una honestidad que me partió el corazón. «Me gustaría poder jugar fútbol con los otros niños sin que se asusten. Pero luego pienso en toda la gente que he ayudado, y creo que vale la pena». 6 meses después del incidente con el rosario, Luisito me reveló la verdad completa sobre lo que había pasado esa noche. «Mamá», me dijo una tarde mientras preparaba la cena, «tengo que contarte algo sobre la señora triste». «¿Qué cosa, mi amor?». «Cuando me llevó a ese lugar bonito donde estaban todos los niños, no era el cielo. Era el limbo, donde van los niños que mueren sin bautizar. Y la señora de azul que vino después no era la Virgen. Se me heló la sangre». «¿Entonces quién era?». «Era la Santa Muerte», respondió Luisito. «La señora triste había hecho un pacto con ella hace muchos años. Le prometió llevarle un niño vivo a cambio de poder ver a su bebé muerto». «¿Y por qué me estás contando esto ahora?». «Porque la Santa Muerte todavía quiere su pago. No se conformó solo con que la señora triste se fuera en paz. Quiere el alma de un niño vivo. Y ese niño soy yo». Me senté pesadamente en una silla, sintiendo cómo el mundo se tambaleaba a mi alrededor. «¿Eso significa que va a venir por ti?». «No exactamente», dijo Luisito. «Significa que cada persona que ayudo con mi don es como un pago parcial. Cada vez que traigo paz a un alma atormentada, le estoy pagando un poquito de la deuda. Pero va a tomar mucho tiempo, mamá. Muchos años. Y si no quieres seguir ayudando a la gente, si quieres tener una vida normal». Luisito me miró con esos ojos blancos que habían visto demasiado para su edad. «Entonces ella vendría por mí de inmediato. Esta es la única manera de mantenerla contenta mientras sigo vivo». Esa noche lloré como no había llorado nunca. Mi hijo de 6 años estaba condenado a una vida de servicio
a fuerzas que yo no podía comprender, cargando con el peso de las almas de otros para proteger la suya propia. Pero al día siguiente, cuando lo vi consolando a una anciana que había perdido a su esposo, cuando vi la paz que traía a su rostro arrugado por el dolor, entendí que tal vez el destino de Luisito no era una maldición, sino una bendición disfrazada. Han pasado 12 meses desde que encontré el rosario blanco en el puesto de Ismael. Nuestra vida ha cambiado completamente, pero hemos encontrado una forma de vivir con nuestra nueva realidad. Luisito, ahora de 7 años, se ha convertido en una pequeña leyenda en el barrio. La gente viene de colonias lejanas para consultar con el niño que ve almas. Hemos establecido un pequeño consultorio en nuestra casa, donde 2 veces por semana, Luisito recibe a personas que necesitan comunicarse con sus difuntos o encontrar paz después de una pérdida. Fidel dejó de beber completamente. Dice que después de ver lo que vimos esa noche, se dio cuenta de que había cosas más importantes que el alcohol. Ahora ayuda a organizar las consultas de Luisito y se ha convertido en su protector más férreo. Mis otros hijos se han adaptado sorprendentemente bien. Al principio tenían miedo de su hermano menor, pero cuando vieron cómo usaba su don para ayudar a otros, comenzaron a sentirse orgullosos de él. Ahora lo protegen en la escuela de los niños que se burlan y han aprendido a vivir con las visitas ocasionales de ánimas en nuestra casa. Doña Magda sigue siendo la mentora de Luisito. Le está enseñando técnicas más avanzadas de protección espiritual y cómo manejar casos más complicados. También me ha enseñado a mí cómo reconocer cuando mi hijo está llevando demasiada carga emocional y necesita descansar. En cuanto a mí, he dejado de vender dulces en la calle. Las personas que vienen a consultar con Luisito dejan pequeñas donaciones que nos permiten vivir modestamente, pero sin las preocupaciones económicas que teníamos antes. Uso ese tiempo extra para cuidar mejor de mi familia y para aprender sobre el mundo espiritual que ahora forma parte de nuestras vidas. El rosario blanco nunca volvió a aparecer, pero a veces, en las noches muy silenciosas, creo escuchar el eco lejano de una nana que una madre le cantaba a su bebé hace más de 50 años. Y cuando eso pasa, miro a Luisito durmiendo pacíficamente en su cama, con esos ojos blancos cerrados que han visto tanto dolor y tanto amor, y doy gracias por tener a mi hijo conmigo, sin importar las circunstancias. Porque al final aprendí que los milagros nunca vienen sin un precio, pero tampoco vienen sin propósito. El don de Luisito nos salvó como familia, pero también nos dio una misión: ser un puente entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, llevando consuelo a los que sufren y paz a los que no pueden descansar. Y cada noche, antes de dormir, rezo no solo por mi familia, sino por todas las almas perdidas que mi hijo ha ayudado a encontrar su camino. Porque ahora entiendo que todos estamos conectados, los vivos y los muertos, unidos por el amor, el dolor y la esperanza de encontrar paz al final del camino. La promesa del rosario blanco se cumplió, pero no como yo esperaba. No nos trajo la suerte que pensé que necesitábamos. En su lugar, nos trajo algo mucho más valioso: un propósito, una misión, y la certeza de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz esperando para guiarnos de vuelta a casa.